Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, mis queridos alumnos, y como siempre personal interesado, porque vamos a dejar fuera a nadie. Acabamos nuestro código penal con la 12ª sesión, que son delitos contra la comunidad internacional. Ya decimos que esta parte es nueva, nos lo ha metido el año pasado, me parece que fue, ya no recuerdo. Así que la cuestión es que está aquí y está por aquí debajo. Aquí. El siguiente sería la ley de enjuiciamiento criminal, como ya podemos observar ahí. Bien. Delitos contra la comunidad internacional tenemos contra derecho de gentes, de genocidio, de lesa humanidad, son muchos, y la piratería. 4 tipos de delitos. Vamos, como siempre, a leerlo tranquilamente y algo nos sonará y podremos también deducir alguna posible pregunta. Contra la comunidad internacional. Contra el derecho de gentes. Estos delitos se refieren a las violaciones graves de las leyes internacionales que regulan las relaciones entre estados y protegen los derechos humanos fundamentales. Incluyen acciones que van en contra de los acuerdos internacionales reconocidos, como los tratados de derechos humanos o las leyes de guerra. El que matare al jefe de un estado extranjero, o a otra persona internacionalmente protegida por un tratado, que se halle en España, será castigado con la pena de prisión permanente revisable. El que causare lesiones de las previstas en el artículo 149 a las personas mencionadas en el apartado anterior. Cualquier otro delito cometido contra las personas mencionadas en los números precedentes, o contra los locales oficiales, la residencia particular o los medios de transporte de dichas personas. El que violare la inmunidad personal del jefe de otro Estado o de otra persona internacionalmente protegida por un tratado de genocidio. Es considerado un delito de extrema gravedad y se define como actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Esto incluye matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental, imposición de condiciones de vida que busquen la destrucción del grupo, medidas destinadas a impedir nacimientos, y la transferencia forzosa de niños del grupo a otro. Los que, con propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o determinado por la discapacidad de sus integrantes, perpetraren alguno de los actos siguientes, serán castigados. 1. Pena de prisión permanente revisable, si mataran a alguno de sus miembros. Vamos a poner esto en su sitio también. Normalmente en estos casos, cuando hay cosas comunes, lo pongo aquí detrás. Perfecto. Uno. Pena de prisión permanente revisable, si mataran a alguno de sus miembros. 2. Pena de prisión permanente revisable, si agredieran sexualmente a alguno de sus miembros o produjeran alguna de las lesiones previstas. 3. Si sometieran al grupo o a cualquiera de sus individuos a condiciones de existencia que pongan en peligro su vida o perturben gravemente su salud, o cuando les produjeran algunas de las lesiones previstas. 4. Si llevaran a cabo desplazamientos forzosos del grupo o sus miembros, adoptaran cualquier medida que tienda a impedir su género de vida o reproducción, o bien trasladaran por la fuerza individuos de un grupo a otro. Bien, hemos visto contra el derecho de gentes, genocidio,
vamos a ver de lesa humanidad. De lesa humanidad. Estos delitos comprenden actos inhumanos de gran magnitud cometidos contra cualquier población civil, antes, durante o después de un conflicto armado, y son independientes de la declaratoria de guerra. Incluyen asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, encarcelamiento, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, persecución por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente gran sufrimiento o daños serios al cuerpo o a la salud mental o física. Reos de delitos de lesa humanidad, quienes cometan los hechos previstos en el apartado siguiente como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o contra una parte de ella. En todo caso, primero por razón de pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, discapacidad u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional. Segundo, en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen. Serán castigados. Primero, si causaran la muerte de alguna persona, pena de prisión permanente revisable. Segundo, si cometieran una violación, y si el hecho consistiera en cualquier otra agresión sexual. Cuarto, si deportaran o trasladaran por la fuerza, sin motivos autorizados por el derecho internacional, a una o más personas a otro estado o lugar, mediante la expulsión u otros actos de coacción. Quinto, si forzaran el embarazo de alguna mujer con intención de modificar la composición étnica de la población, sin perjuicio de la pena que corresponda, en su caso, por otros delitos. Sexto, la desaparición forzada de personas. Se entenderá por desaparición forzada la aprehensión, detención o el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley. Séptimo, si detuvieran a otro, privándolo de su libertad, con infracción de las normas internacionales sobre la detención. Se impondrá la pena inferior en grado cuando la detención dure menos de 15 días. Octavo, si cometieran tortura grave sobre personas que tuvieran bajo su custodia o control. Se entiende por tortura el sometimiento de la persona a sufrimientos físicos o psíquicos. Noveno, si cometieran alguna de las conductas relativas a la prostitución. Décimo, si sometieran a alguna persona a esclavitud o la mantuvieran en ella. Esta pena se aplicará sin perjuicio de las que, en su caso, correspondan por los concretos atentados cometidos contra los derechos de las personas. Por esclavitud se entenderá la situación de la persona sobre la que otro ejerce, incluso de hecho, todos o algunos de los atributos del derecho de propiedad, como comprarla, venderla, prestarla o darla en trueque. Aquí habíamos hablado de humanidad, un ataque, esto es, ataque generalizado o sistemático contra la población civil o una parte de ella. Ahora, sin embargo, hay un conflicto armado. Hay una guerra, en una palabra. Claro, esto es muy largo, pero bueno, nadie nos impide que lo leamos, ¿no? El que, con ocasión de un conflicto armado,
maltrate de obra o ponga en grave peligro la vida, la salud o la integridad de cualquier persona protegida, la haga objeto de tortura o tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, le cause grandes sufrimientos o la someta a cualquier acto médico que no esté indicado por su estado de salud ni de acuerdo con las normas médicas generalmente reconocidas que la parte responsable de la actuación aplicaría, en análogas circunstancias médicas, a sus propios nacionales no privados de libertad. La parte habla el Estado que es responsable. Emplee u ordene emplear métodos o medios de combate prohibidos o destinados a causar sufrimientos innecesarios o males superfluos, así como aquellos concebidos para causar o de los que fundamentalmente quepa prever que causen daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural, comprometiendo la salud o la supervivencia de la población, u ordene no dar cuartel. Realice u ordene realizar ataques indiscriminados o excesivos o haga objeto a la población civil de ataques, represalias o actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizarla. Destruya o dañe, violando las normas del derecho internacional aplicables en los conflictos armados, buque o aeronave no militares de una parte adversa o neutral, innecesariamente y sin dar tiempo o sin adoptar las medidas necesarias para proveer a la seguridad de las personas y a la conservación de la documentación de a bordo. Obligue a un prisionero de guerra o persona civil a servir, en cualquier forma, en las Fuerzas Armadas de la parte adversa, o les prive de su derecho a ser juzgados regular e imparcialmente. Deporte, traslade de modo forzoso, tome como rehén o detenga o canfaín ilegalmente a cualquier persona protegida o la utilice para poner ciertos puntos, zonas o fuerzas militares a cubierto de los ataques de la parte adversa. Traslade y asiente, directa o indirectamente, en territorio ocupado a población de la parte ocupante, para que resida en él de modo permanente. Realice, ordene realizar o mantenga, respecto de cualquier persona protegida, prácticas de segregación racial y demás prácticas inhumanas y degradantes basadas en otras distinciones de carácter desfavorable, que entrañen un ultraje contra la dignidad personal. Impida o demore, injustificadamente, la liberación o la repatriación de prisioneros de guerra o de personas civiles. Declare abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un juez o tribunal los derechos y acciones de los nacionales de la parte adversa. Atente contra la libertad sexual de una persona protegida cometiendo actos de violación, esclavitud sexual, prostitución inducida o forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de agresión sexual. Viole a sabiendas la protección debida a hospitales, instalaciones, material, unidades y medios de transporte sanitario, campos de prisioneros, zonas y localidades sanitarias y de seguridad, zonas neutralizadas, lugares de internamiento de la población civil, localidades no defendidas y zonas desmilitarizadas, dadas a conocer por los signos o señales distintivos apropiados. Ejerza violencia sobre el personal sanitario o religioso o integrante de la misión médica, o de las sociedades de socorro o contra el personal habilitado para usar los signos o señales distintivos de los convenios de Ginebra, de conformidad con el derecho internacional. Injurie gravemente, prive o no procure el alimento indispensable o la asistencia médica necesaria a cualquier persona protegida o la haga objeto de tratos humillantes o degradantes, omita informarle, sin demora justificada y de modo comprensible, de su situación, imponga castigos colectivos por actos individuales o viole las prescripciones sobre el alojamiento de mujeres y familias o sobre protección especial de mujeres y niños establecidas en los tratados internacionales en los que España fuera parte y, en particular,
reclute o aliste a menores de 18 años o los utilice para participar directamente en las hostilidades. Use indebidamente los signos protectores o distintivos, emblemas o señales establecidos y reconocidos en los tratados internacionales en los que España fuere parte, especialmente los signos distintivos de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del Cristal Rojo. Bueno, un momento, vamos a poner aquí en número, porque siempre es más visible. Utilice indebidamente o de modo pérfido bandera, uniforme, insignia o emblema distintivo de estados neutrales, de las Naciones Unidas o de otros estados que no sean partes en el conflicto o de partes adversas, durante los ataques o para cubrir, favorecer, proteger u obstaculizar operaciones militares, salvo en los casos exceptuados expresamente previstos en los tratados internacionales en los que España fuere parte. Utilice indebidamente o de modo pérfido bandera de parlamento o de rendición, atente contra la inviolabilidad o retenga indebidamente a parlamentario o a cualquiera de las personas que lo acompañen, a personal de la potencia protectora o su sustituto, o a miembro de la Comisión Internacional de Encuesta. Despoje de sus efectos a un cadáver, herido, enfermo, náufrago, prisionero de guerra o persona civil internada. Haga padecer intencionadamente hambre a la población civil como método de guerra, privándola de los bienes indispensables para su supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar arbitrariamente los suministros de socorro, realizados de conformidad con los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales. Viole suspensión de armas, armisticio, capitulación u otro convenio celebrado con la parte adversa. Dirija intencionadamente ataques contra cualquier miembro del personal de las Naciones Unidas, personal asociado o participante en una misión de paz o de asistencia humanitaria, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a personas o bienes civiles, con arreglo al derecho internacional de los conflictos armados, o les amenace con tal ataque para obligar a una persona natural o jurídica a realizar o abstenerse de realizar algún acto. Ataque o haga objeto de represalias o actos de hostilidad contra bienes culturales o lugares de culto que constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos, siempre que tales bienes o lugares no estén situados en la inmediata proximidad de un objetivo militar o no sean utilizados en apoyo del esfuerzo militar del adversario y estén debidamente señalizados. Use indebidamente los bienes culturales o lugares de culto en apoyo de una acción militar. Se apropie a gran escala, robe, saquee o realice actos de vandalismo contra los bienes culturales o lugares de culto referidos en la letra A. Ataque o haga objeto de represalias o de actos de hostilidad a bienes de carácter civil de la parte adversa, causando su destrucción, siempre que ello no ofrezca, en las circunstancias del caso, una ventaja militar definida o que tales bienes no contribuyan eficazmente a la acción militar del adversario. Ataque, destruya, sustraiga o inutilice los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, salvo que la parte adversa utilice tales bienes en apoyo directo de una acción militar o exclusivamente como medio de subsistencia para los miembros de sus fuerzas armadas. Ataque o haga objeto de represalias a las obras o instalaciones que contengan fuerzas peligrosas, cuando tales ataques puedan producir la liberación de aquellas fuerzas y causar, en consecuencia, pérdidas importantes en la población civil, salvo que tales obras o instalaciones se utilicen en apoyo regular, importante y directo de operaciones militares y que tales ataques sean el único medio factible de poner fin a tal apoyo. Destruya, dañe o se apodere, sin necesidad militar, de cosas que no le pertenezcan, obligue a otro a entregarlas o realice cualesquiera otros actos de pillaje.
Requise, indebida o innecesariamente, bienes muebles o inmuebles en territorio ocupado o destruya buque o aeronave no militares, y su carga, de una parte adversa o neutral o los capture, con infracción de las normas internacionales aplicables a los conflictos armados en la mar. Ataque o realice actos de hostilidad contra las instalaciones, material, unidades, residencia privada o vehículos de cualquier miembro del personal referido en el ordinal 10 del artículo 612 o amenace con tales ataques o actos de hostilidad para obligar a una persona natural o jurídica a realizar o abstenerse de realizar algún acto. Cuando el ataque, la represalia, el acto de hostilidad o la utilización indebida tengan por objeto bienes culturales o lugares de culto bajo protección especial o a los que se haya conferido protección en virtud de acuerdos especiales, o bienes culturales inmuebles o lugares de culto bajo protección reforzada o sus alrededores inmediatos, se podrá imponer la pena superior en grado. En los demás supuestos previstos en el apartado anterior, se podrá imponer la pena superior en grado cuando se causen destrucciones extensas e importantes en los bienes, obras o instalaciones sobre los que recaigan o en los supuestos de extrema gravedad. Realice u ordene realizar cualesquiera otras infracciones o actos contrarios a las prescripciones de los tratados internacionales en los que España fuere parte y relativos a la conducción de las hostilidades, regulación de los medios y métodos de combate, protección de los heridos, enfermos y náufragos, trato debido a los prisioneros de guerra, protección de las personas civiles y protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. Cuando cualquiera de las conductas contenidas en este capítulo formen parte de un plano política o se cometan a gran escala, se aplicarán las respectivas penas en su mitad superior. Provocación, la conspiración y la proposición para la ejecución de los delitos previstos se castigarán con la pena inferior en 1 o 2 grados a la que correspondería a los mismos. Autoridad o jefe militar o quien actúe efectivamente como tal que no adoptara las medidas a su alcance. Para evitar la comisión, por las fuerzas sometidas a su mando o control efectivo. Para que sean perseguidos los delitos cometidos por las personas sometidas a su mando o control efectivo será castigada con la pena inferior en 2 grados a la de los autores. Bien, esto es difícil que nos aparezca algún test, alguna pregunta. Es difícil, pero nada más que esta primera vuelta que le damos, nos hemos embadurnado de una cultura tremenda en temas internacionales, aunque esto de Código Penal español. Luego todos estos delitos los volveremos a ver otra vez cuando estudiemos la cuestión internacional. Pero fijaros que, sin daros cuenta, en un momentito habéis perdido 20 minutos de vuestra vida, perdido, invertido, y tenéis una idea bastante amplia de lo que es el mundo y de lo que es el Código Penal. Acabamos con el delito de piratería y con esto finalizamos el Código Penal. Delito de piratería. Se define como actos de violencia, detención o cualquier acto de depredación cometidos por la tripulación o los pasajeros de un barco privado o de una aeronave privada y dirigidos en alta mar contra otro barco o aeronave, o contra personas o bienes a bordo de estos, fuera de la jurisdicción de cualquier estado. Aunque tradicionalmente asociada con los asaltos en el mar, la piratería también puede incluir actos similares en aguas interiores. El que con violencia, intimidación o engaño, se apodere, dañe o destruya una aeronave, buque u otro tipo de embarcación o plataforma en el mar, o bien atente contra las personas, cargamento o bienes que se hallaren a bordo de las mismas. El que con ocasión de la prevención o persecución de los hechos previstos en el artículo anterior, se resistiere o desobedeciere a un buque de guerra o aeronave militar u otro buque o aeronave que lleve signos claros y sea identificable como buque o aeronave al servicio del Estado español y esté autorizado a tal fin. Bien, hemos terminado el Código Penal.
seguiremos con la ley de enjuiciamiento criminal, también es un poco tan larga como esta, nos ha costado Código Penal 12 sesiones, pero lo hemos llevado con mucha tranquilidad, mucha serenidad, bastante concentración, y cuando hagamos un repaso, segundo repaso, lo veamos otra vez, lo miremos otra vez. Y ya finalmente el tercero, próximo exámenes, el misterio está en vuestro tiempo. No hay otra cosa que el tiempo. El tiempo bien empleado, es decir, el tiempo concentrados en la materia, en casa, y con el tema delante, con el libro delante, es fundamental el libro, y poco más. Ya habéis visto ayer, os hice no es un secreto, es que he puesto una estadística, he hecho una estadística buscando a ver qué había pasado en el examen anterior. Y todo esto, fijaros que todo este tema, con 50 puntos, mucha gente, con solamente 50 puntos en el cuestionario de conocimientos y una nota media de inglés y demás, siempre que haya superado la ortografía y la gramática, por lo menos han ido a la segunda fase. Por lo menos han ido. Y si el que va a la segunda fase, aunque vaya con un número malo, no tenga plaza, pero los de encima van cayendo también. Y yo he tenido algún alumno que hemos estado aquí pues, intranquilos, en desasosiego, esperando que cayeran otros desconocidos, y efectivamente han ingresado. No es la primera vez y esperemos que no sea la última. Muchas gracias por todo. Nos vemos ya a continuación, nos veremos en el tema de nuestra ley de enjuiciamiento criminal. Muchas gracias y que os sirva todo esto lo máximo posible.